El pasado miércoles 30 de noviembre, el Congreso de la República aprobó la Ley número 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023. La Ley de Presupuesto puede ser calificada como la norma jurídica más relevante dictada por el Congreso de la República de manera anual, pues es la que autoriza al Estado a percibir y a gastar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las políticas públicas y la operación normal de la administración central, regional y local del país. Es por ese motivo que hoy analizaremos de manera general la Ley de Presupuesto del año 2023. Para comenzar, vamos a hablar sobre los conceptos previos. Luego de eso hablaremos cómo es la distribución presupuestal para el año 2023. Luego continuaremos analizando cuáles son las intervenciones priorizadas para el año 2023 y vamos a finalizar con algunas disposiciones que considero que son las más resaltantes. Obviamente esto va a depender también de cada una de las personas que lo lee, dependiendo de sus intereses, dependiendo también de su ámbito laboral. Y vamos a finalizar viendo algunas específicas restringidas para el año 2023, en el cual vamos a facilitar también un reporte bastante dinámico, bastante sencillo de lo que son estas específicas restringidas. Entonces comencemos hablando sobre los conceptos previos para poder entender lo que es esta ley de presupuesto del año 2023. A ver, en primer lugar tenemos que definir qué es el presupuesto. Y para definir qué es el presupuesto podemos tomarlo de dos maneras. En primer lugar, podemos decir que el presupuesto es un instrumento de gestión que tiene el Estado y este instrumento está orientado hacia el logro de resultados a favor de la población, para lo cual el Estado da servicios hacia la población y estos servicios tienen que tener metas de cobertura, o sea, tienen que llegar a la mayor cantidad de población posible. Obviamente esto tiene que lograrse con eficacia y eficiencia por parte de las entidades públicas. Por el otro lado, podemos decir que el presupuesto es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos que se van a atender en el año. Obviamente estos gastos van a estar a cargo de cada una de las entidades públicas, pero también, así como hay gastos, tiene que haber los ingresos. Ahí tenemos que tener ese equilibrio. O sea, no solamente podemos gastar, sino que también tenemos que tener un respaldo de los ingresos que van a financiar ese gasto. Entonces aquí tenemos estos dos conceptos de lo que es el presupuesto. Ahora vamos a ver cuáles son las fases del proceso presupuestario. Cuando hablamos de fases, nos estamos refiriendo a que van a ser ese conjunto de etapas, de procesos que se va a desarrollar en un periodo determinado. Estas fases, estos procesos están regulados en el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, también en las leyes anuales de presupuesto, como la que vamos a analizar ahora, y también están considerados en las directivas que emite la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. ¿Y cuáles son estas fases del proceso presupuestario? Son cinco fases. En primer lugar tenemos la programación multianual, luego la formulación, continuamos con la aprobación, luego la ejecución y finalizamos con la evaluación. Aquí abajo podemos ver en qué fechas se desarrollan. Por ejemplo, la programación multianual y la formulación se desarrolla de enero a agosto, en el cual se hace un análisis, una proyección de la disponibilidad de los recursos públicos y luego de eso se hace la distribución de esos recursos entre todas las entidades en marco a los objetivos, en marco a las prioridades que se le va a dar para ese año. En cuanto a la aprobación, lo realiza el Congreso de la República y lo realiza
desde el mes de septiembre hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre tiene que ser aprobado la ley de presupuesto. Con respecto a la ejecución se realiza durante todo el año fiscal, quiere decir desde enero hasta el 31 de diciembre. Y finalmente la evaluación es de manera constante. Nuevamente es de enero a diciembre. Cuando hablamos de evaluación nos estamos refiriendo tanto al seguimiento como también a la evaluación propiamente dicho. Entonces, de manera general, este es un resumen de de las 5 fases del proceso presupuestario. Ahora vamos a ver el ámbito de aplicación. En este caso nos estamos refiriendo al Sistema Nacional de Presupuesto. En primer lugar tenemos el Gobierno Nacional. ¿Y por quién está conformado el Gobierno Nacional? El Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces, el ámbito de aplicación de este sistema es para los 3 poderes del Estado, pero también incluye a los organismos constitucionalmente autónomos. Y para finalizar, dentro del gobierno nacional también están las universidades nacionales. Con respecto a los gobiernos regionales, ya sabemos que aquí están los gobiernos regionales, sin embargo también se consideran aquellas entidades que forman parte de los gobiernos regionales. Aquí podemos ver algunos ejemplos. En este caso estamos hablando del gobierno regional de Cusco, que tiene organismos descentralizados, también tiene organismos desconcentrados, órganos desconcentrados y también sus unidades ejecutoras. De igual manera sucede con los otros gobiernos regionales. Y finalmente, cuando hablamos de niveles de gobierno, estamos hablando también del gobierno local, conformado por las municipalidades tanto provinciales como distritales. Y obviamente también ahí van a estar incluidos las entidades que corresponden a estos gobiernos locales. El último componente de este Sistema Nacional de Presupuesto están las entidades del FONAFE. Aquí podemos ver algunas de estas entidades. Por ejemplo, tenemos Agrobanco, Banco de la Nación, COFIDE, Fondo de Mi Vivienda, SEDAPAL y otras que corresponden o que pertenecen a la corporación del FONAFE. Entonces, este es el ámbito de aplicación de este Sistema Nacional de Presupuesto. Ahora pasemos a ver cómo es que se elabora este presupuesto. El presupuesto se elabora teniendo en cuenta criterios que se aprueban en la programación multianual, pero también se tiene que tener en consideración las prioridades de política. Entonces, el presupuesto tiene 2 componentes. Un componente que es la parte técnica, donde se hace todo el análisis que corresponde a los objetivos, que corresponde al presupuesto que se tiene asignado, a la estructura propiamente dicho del presupuesto, pero también tenemos otro componente que es el componente político, porque quienes deciden cuáles van a ser las prioridades van a ser los directores generales, los gerentes, los gobernadores y otros cargos que son muchas veces de confianza. Entonces, ese es otro componente político, porque el presupuesto responde a esas prioridades que se le da. Finalmente, a aquellas intervenciones que se le asigna mayor presupuesto, corresponde obviamente a aquellos que han sido priorizados. Entonces, en este punto hemos visto los conceptos previos. Ahora vamos a ver cómo es que está distribuido el presupuesto del 2023. En primer lugar, vamos a ver por nivel de gobierno. Cuando hablamos por nivel de gobierno, estamos hablando del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En este caso vamos a hablar en función a porcentajes. El total de presupuesto que se tiene para el próximo año 2023 es poco más de 214.790 millones de soles. Ese es el total de presupuesto que tenemos para el 2023. ¿Y esto cómo se encuentra distribuido? Para el gobierno nacional va un 65.7% de ese presupuesto. 65.7%. Que significa
que todavía se sigue manteniendo el tema del centralismo. La mayor cantidad de presupuesto se sigue destinando para el gobierno nacional. Obviamente, durante el año, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y también el resto de los sectores, va a ir transfiriendo recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. En cuanto a los gobiernos regionales, tenemos un 20.4%. Un 20.4% del presupuesto le corresponde a los gobiernos regionales. Y finalmente, en cuanto a los gobiernos locales, ellos tienen un 13.9% de este presupuesto. De esta manera es como se distribuye el presupuesto por nivel de gobierno. Ahora vamos a ver por fuentes de financiamiento. Como mencionamos al inicio, al dar la definición del presupuesto, no solamente es el gasto, sino también tenemos que ver cómo es que estamos financiando este gasto. Y ahí estamos hablando de las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento nos dicen cuál es el origen de estos ingresos. ¿Cuántas fuentes de financiamiento tenemos? Tenemos 5. Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias y los recursos determinados. A nivel de porcentaje, los recursos ordinarios obviamente siempre es el mayor porcentaje. Aquí estamos hablando que representa un 65.9%. ¿Por qué? Porque estos vienen de los tributos, de los impuestos que nosotros pagamos. Puede ser por impuesto a la renta o lo que todos pagamos, por ejemplo, como en el caso de IGB y los otros tributos. Ese es el mayor porcentaje. Los recursos directamente recaudados son aquellos que las mismas entidades recaudan, ya sea por la venta de algún bien tal vez o algún servicio que vayan a brindar. Entonces, por eso es que ellos recaudan sus ingresos. Recursos por operaciones oficiales de crédito, ahí estamos hablando de los préstamos que puede tener el Estado, que representa un 13.2%. Las donaciones y transferencias es un monto mucho menor, el 0.1%. Los recursos determinados, ahí por ejemplo estamos hablando del canon, el sobrecanon, entre otros, ahí está representado o representa estos recursos determinados un 18.2%. De esta manera es como se compone el presupuesto del año 23 en función a las fuentes de financiamiento. Ahora vamos a ver por función. Cuando hablamos por función nos estamos refiriendo a las principales intervenciones que tiene el Estado. Por ejemplo, tenemos educación, salud, transporte, previsión social, protección social, justicia agropecuaria, entre otros. Aquí vamos a ver solo aquellos que representan un mayor porcentaje. ¿Qué sector, qué función tiene mayor asignación presupuestal? Es educación, con 42.000 millones, que representa un 19.6% del total del presupuesto. Le sigue ahí la función salud o el sector salud, con un 12.6% del total de presupuesto. Luego podemos ver que tenemos la deuda pública. ¿Y por qué deuda pública? Obviamente esto es debido a los préstamos que hemos tenido en la época de pandemia. Para poder superar esa crisis nos hemos tenido que endeudar, pero ahora ya toca pagar. Entonces aquí tenemos la deuda pública que representa un 10.9% del presupuesto del 2023 y así tenemos los restos de los sectores. Finalmente vamos a ver una evolución histórica del presupuesto. Aquí tenemos desde el año 2000 hasta el año 2023. Hemos visto, o aquí podemos ver en este gráfico cómo va evolucionando el presupuesto. ¿Por qué he resaltado acá las líneas punteadas en rojo? Porque en el año 2022, aquí un poquito atrás, el año 2002, se comenzó con lo que es la descentralización. En el año 2002 se publicó lo que es la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
y la Ley Orgánica de Municipalidades, aunque no necesariamente en ese orden, pero en ese año se publicaron estas leyes que son elementales para el tema de descentralización. Entonces podemos decir que ya a partir del siguiente año la asignación de los recursos se empezó a realizar de esa manera. Entonces, ¿qué significa? Del 2002 hasta este año, que estamos 2022, ya han pasado 20 años desde que se comenzó la descentralización en el Perú. Y podemos ver, el 2002 teníamos 35.000 millones. 35.000 millones. ¿Cuánto tenemos ahora? 214.000 millones. De 44.000 millones pasamos a 214.000 millones. Ha habido un incremento sostenido a lo largo de todos estos últimos 20 años. Luego, en el 2007, aquí también estamos resaltando otros años. En el 2007 y en el 2008 han sido los años que se ha crecido bastante. Mira, vemos la línea que se eleva bastante, porque en esos años hemos tenido bastante crecimiento económico, básicamente por los precios internacionales de los minerales que se extrae del suelo. Así también hemos tenido en el año 2013, en el año 2018, un crecimiento bastante significativo en el presupuesto. Entonces, en resumen, a nivel histórico, nuestro presupuesto ha ido creciendo de manera sostenida. Hoy en día estamos en 214.000 millones de soles. En este punto hemos visto la distribución del presupuesto por nivel de gobierno, por fuente de financiamiento, por función y hemos visto un análisis histórico del presupuesto del año 2023. Ahora vamos a ver las principales intervenciones que han sido priorizadas. Hemos resaltado 5 intervenciones. Comenzamos en primer lugar con las políticas educativas. Para las políticas educativas, para la función educación, vimos que se ha destinado 42.000 millones de soles. ¿Y esto qué pretende financiar o qué cosa va a financiar? Va a financiar temas relacionados con la educación, obviamente. Pero la educación podemos decir que se ha visto bastante afectada, porque al cerrar los colegios, muchos de los niños han tenido que hacer clases de manera virtual, algunos lamentablemente por el tema de conectividad no han podido acceder, y la educación obviamente cuando se trata de, o cuando se pretende cambiar así de manera drástica de un entorno presencial a un entorno virtual, se tiene bastantes dificultades. Entonces lo que se está buscando es revertir esa situación porque ha habido bastantes niños que no han aprendido lo que les correspondía en estos años. Se está buscando revertir esa situación. ¿Cuáles son estas políticas educativas? En primer lugar, tenemos las intervenciones pedagógicas que busquen asegurar la reincorporación de los alumnos a las aulas. Lo otro es la recuperación y consolidación de aprendizajes de los alumnos afectados y elevar la calidad del docente. Lo que ahí se busca es que se haga más atractiva la carrera pública magisterial a aquellos jóvenes talentos que se atraigan para esta carrera docente. Y esto se está buscando a través de las mejoras salariales. Ahora vamos a ver en cuanto a las intervenciones de salud. Para las intervenciones de salud se está destinando 26.000 millones. ¿Qué se está buscando ahí? Fortalecer el aseguramiento universal de salud, o sea que todos tengan un seguro de salud. Luego, la cobertura de la continuidad operativa y el fortalecimiento de los servicios de salud mental. Esto debido a que la pandemia también ha afectado bastante la salud mental, no solamente de los adultos, sino también de los niños que muchas veces no nos estamos dando cuenta. Luego, la compra centralizada y distribución de medicamentos, en este caso estamos hablando de Senares, la implementación de la Ley Nacional del Cáncer, el cierre de brechas de atención a la población expuesta a metales pesados, la vacunación a niñas contra el virus de papiloma humano y el mantenimiento de plantas de oxígeno en los gobiernos regionales. Entonces, estas intervenciones son las que están siendo priorizadas en lo que es salud. En lo que es alivio de la pobreza,
Ahí básicamente lo que estamos hablando es que se busca reducir esos factores de riesgo en la población que es vulnerable. ¿Cómo vamos a lograr eso? Incrementando la cobertura de los programas sociales. En el Perú tenemos muchos programas sociales, como por ejemplo el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguán. Con este programa se pretende coberturar a 4.268.687 estudiantes a nivel nacional, en especial a los de educación primaria, en algunos lugares también a los de educación secundaria, en caso de la selva, por ejemplo. Luego, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, que está coberturando a 627.924 adultos mayores de 65 años. En cuanto al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, Juntos, ahí está coberturando a 704.432 hogares en situación de pobreza. En lo relacionado al Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, Contigo, ahí se tiene 106.628 usuarios. Y finalmente, en el Programa Nacional Cuna Más, a través del servicio de acompañamiento, ahí se está trabajando con 115.837 familias, y en el caso del servicio de cuidado y atención integral a niños, a 60.427 niños, para lo cual se está destinando 7.000 millones de soles. Ahora, en relación a agua segura y saneamiento, de acuerdo a la encuesta de programas presupuestales del año 2021, el 49.5% de los hogares del ámbito urbano accedió al agua segura. ¿Qué significa? Que más de la mitad no consume agua segura en el ámbito urbano. Mientras que en el ámbito rural, los que pudieron acceder al consumo de agua segura solo es un 2.9%. Es una situación realmente preocupante. Para revertir esta situación, lo que se está buscando es incrementar la cobertura de las conexiones de agua y saneamiento y mejorar la calidad y sostenibilidad de la prestación de este servicio. Para lo cual se tiene dos programas presupuestales. Uno de ellos es el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y el otro el Programa Nacional de Saneamiento Rural. Y se está destinando un presupuesto de 5.000 millones. Y finalmente, tenemos aquí el tema de la reducción de violencia contra la mujer, para lo cual se va a realizar las siguientes intervenciones. Uno de ellos va a ser a través de una intervención multisectorial, a través del programa presupuestal orientado a resultados para la reducción de la violencia contra la mujer. Asimismo, se va a dar continuidad al Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres integrantes del grupo familiar y la continuidad del Registro Nacional de Víctimas y Agresores RUVA. Estas dos iniciativas cuentan con la participación del Poder Judicial, del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A través del fortalecer las acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia sexual en las escuelas a cargo del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Salud. Entonces, estos son los temas que están siendo priorizados. Ahora vamos a ver algunas disposiciones que considero que son resaltantes. Estas son, comencemos en primer lugar con este tema. Los recursos directamente recaudados. Mencionamos de que los recursos directamente recaudados es una fuente de financiamiento que es propio de las entidades públicas. Entonces, es el recurso que ellos recaudan y hasta este año, cada una de las entidades que recaudan sus recursos, pueden disponer de acuerdo a sus necesidades. Ellos son los que se encargan de administrar. Pero a partir del año 2023 van a constituir recursos
del Tesoro Público. ¿Qué significa? Que esos recursos que las entidades vayan recaudando van a tener que transferir a estos recursos del Tesoro Público. En otras palabras, el Ministerio de Economía y Finanzas va a consolidar todos estos recursos. Posiblemente aquí vaya a haber bastante quejas de las entidades públicas. Esa es una novedad a partir del año 2023. Lo otro, tenemos en la 23ª disposición complementaria final de la ley, que nos dice que los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden utilizar, a ver, aquí nos quedamos, pueden utilizar hasta un 20% de sus recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías, y también los saldos de balance de estos, para ser destinados al mantenimiento de infraestructura. Como tal vez algunos ya saben, los recursos que vienen del canon son netamente para las obras, para inversiones. Entonces, lo que aquí está autorizando es que 20% de esos recursos puedan destinarse para gasto corriente, pero exclusivamente mantenimiento de infraestructura. Continuemos. En la 61ª disposición complementaria final nos dice que los CAS de los decretos de urgencia 034 y los CAS de los decretos de urgencia 083 del 2021, que desarrollan labores permanentes y que tienen financiamiento en el PIA del 2023, son a plazo indeterminado. Esto es lo que muchas personas, muchos gestores, muchas autoridades se han estado tramitando, han estado gestionando. Nuestros colegas, nuestros compañeros que están en estos CAS de estos dos decretos de urgencia, la 034 y la 083, van a pasar a ser CAS a plazo indeterminado. Y para eso, las oficinas de recursos humanos tienen que identificar quiénes son estos CAS y cuál es la fecha límite hasta el 20 de diciembre de este año. Entonces hay que estar atento, ya nos queda poco tiempo. Y también aquí nos da algo más, un dato más, nos dice que se puede modificar las funciones primigenias. Continuemos. Ahora vamos a ver esta otra disposición, donde nos dice que se va a realizar un incremento progresivo de la valorización principal del personal de salud en marco al decreto legislativo 1153. En este caso nos estamos refiriendo netamente al personal de salud. Obviamente, como ha habido un tema de pandemia, lo que aquí se está buscando es ese reconocimiento. Entonces, el personal nombrado de salud va a recibir un incremento de manera progresiva. Continuamos con el sector salud. Va a haber un nombramiento de un 20% del personal que ha sido contratado hasta el 31 de julio de este año 2022. Entonces, a aquellos que trabajan en el sector salud o tienen amigos, familiares del sector salud, háganles saber que va a haber un nuevo nombramiento. El 20% de las personas que estaban trabajando con un corte el 31 de julio del 2022 de este año van a pasar a nombrarse. Continuamos. Nuevamente con el sector salud, son tres temas seguidos que estamos viendo en el sector salud. También nos dice que el personal de salud que están trabajando en el sector defensa también van a ser nombrados. Entonces, el gobierno le está dando bastante prioridad al personal o al sector salud. Va a haber bastante nombramiento. Y esto sí es una noticia que, bueno, ya muchos sabían que estaban esperando.
el personal que trabaja en el sector público de los decretos legislativos 276, 728, 1057, que son los GAS, y también de otras leyes que tenemos aquí, que trabajan tanto en el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, van a recibir un bono excepcional de 550 soles para este mes de diciembre. Otra disposición nos dice que va a haber un incremento de la remuneración de los auxiliares de educación nombrados y contratados. Entonces, así como ha habido un incremento para lo que es el personal de salud, también se va a dar un incremento sostenido para el sector salud, en este caso del personal auxiliar de educación. Continuemos. Esto es un tema ya de salud. En este caso estamos hablando de que se va a crear una nueva unidad ejecutora. Va a ser el Hospital de Lima Este, Vitarte, que va a absorber a 2 unidades ejecutoras. El Hospital de Emergencias AT Vitarte y el Hospital AT Vitarte. Uno de estos hospitales se creó por el tema de la pandemia. Como ya estamos en otra etapa de la pandemia, para ya continuar en adelante, se van a fusionar se va a crear una nueva unidad ejecutora que va a absorber a estas dos que están vigentes actualmente. Luego, para el tema del mantenimiento de equipamiento de infraestructura del sector salud, se está destinando un monto de 100 millones. ¿Qué más tenemos aquí? Se va a crear aquí, buscando combatir el tema de la corrupción, se va a crear un nuevo programa presupuestal. Entonces, lo que aquí nos dice es que se va a llevar a cabo la formulación de un programa presupuestal, el cual va a estar en marco al control gubernamental. ¿Qué va a buscar este programa presupuestal? Reducir la corrupción en el uso de los recursos públicos. Es algo bueno porque los programas presupuestales están orientados a resultados. Y para finalizar tenemos esta última disposición complementaria final, donde nos dice que se va a dar recursos para financiar actividades de capacitación en salud mental o bienestar emocional. Hasta 4 capacitaciones al año se va a realizar para todos los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque se está incrementando los casos de violencia, se está incrementando los casos de salud mental. Entonces lo que se está buscando aquí es que se pueda dar esa capacitación, mínimo 4 capacitaciones a todo el personal que trabaja en las entidades públicas. Entonces, estas son las disposiciones que considero más resaltantes. Obviamente, si nosotros leemos, vamos a ver que hay otras disposiciones más. Y para finalizar, les voy a mostrar las específicas que son restringidas para la modificación en el año 2023. Para lo cual hemos sacado como un resumen de la ley. Acá les voy a mostrar. Lo hemos tratado de ser lo más amigable posible. A ver, esta es. Aquí tenemos las partidas de gasto en la primera columna. Luego aquí tenemos el artículo donde dice esas específicas, las excepciones para esas modificaciones, los requisitos que tenemos que cumplir para poder modificar y los plazos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de retribución y complementos en efectivo. Aquí estábamos hablando del personal nombrado. No se puede modificar, salvo estas excepciones, y se tiene que cumplir con estos requisitos. Por ejemplo, aquí se tiene que tener una opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y también de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? En este caso, para los gobiernos locales, el plazo es hasta el 10 de febrero del 2023. También aquí habla el tema de pensiones, en el caso de adquisición de activos no financieros. Los CAS también tienen restricciones en las modificaciones. Aquí se puede hacer modificaciones,
pero se necesita la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y también de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, y el plazo es hasta el 7 de marzo del 2023. Y así tenemos aquí, por ejemplo, otra específica que no podemos modificar son repuestos y accesorios, suministros para mantenimiento y reparación, servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. Aquí nos da algunas excepciones, por ejemplo, luego tenemos los servicios de energía eléctrica, agua y gas, no pueden ser modificados, tampoco los servicios de telefonía e internet. Y así tenemos entre otras. Estas son las de manera general, pero también tenemos otras que son específicas para ciertos sectores. Por ejemplo, para el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior está prohibido que modifiquen lo que es la partida de gasto, combustibles, carburantes, lubricantes y afines. Aquí nos da una única excepción, son aquellas que se realizan entre o dentro de esta indicada partida, en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Entonces, esta específica es restringida para estos dos sectores. Y aquí hablamos de otras más, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario no pueden hacer modificaciones a lo que corresponde a alimento y bebidas para consumo humano y el servicio de alimentación de consumo humano. En cuanto al Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no pueden modificar lo que es suministros médicos, impuestos y también lo que corresponde a otros organismos internacionales de la salud, suministros médicos. En este caso, por ejemplo, para las compras internacionales que realizan de vacuna. En cuanto al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, no pueden modificar lo que es entrega de bienes y servicios en marco a este programa presupuestal 068. Luego también hemos añadido aquí aquellas limitaciones en la modificación o aquellas restricciones que nos hacen para poder modificar al nivel de actividad y finalidad. No se puede anular estas actividades. La actividad de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus no se puede sacar presupuestos de ahí para habilitar otras actividades. Tampoco la actividad de promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica. De ahí no podemos tocar presupuesto para mover para otra actividad. Tampoco de la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, promoción e implementación y ejecución de acciones de inversión para la reactivación económica, y promoción, implementación y ejecución de obras para la reactivación económica. De esas actividades no podemos sacar presupuesto para habilitar otras actividades. En cuanto a las finalidades, no podemos anular de estas siguientes finalidades: pago de las asignaciones por tipo y ubicación de institución educativa, pago de la asignación por jornada de trabajo adicional asignado con cargo a mayor responsabilidad, pago de las remuneraciones de profesores de educación física, pago de remuneraciones de profesores técnicos deportivos, pago de remuneraciones de promotores culturales y pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación básico, técnico y productivo. De estas finalidades no podemos sacar presupuesto para habilitar otras finalidades, excepto que sean entre estas mismas finalidades. Y por último tenemos las limitaciones o las restricciones en modificaciones que nos da el decreto legislativo 1440, que es el Sistema Nacional de Presupuesto, en el cual nos dice que no podemos habilitar gastos corrientes con cargo a gastos de capital. ¿Qué significa? Todo aquel presupuesto que tengamos en la genérica de gastos 2.6, adquisición de activos no financieros, por ejemplo la compra de equipamiento está ahí, no puede anularse para habilitar lo que son gastos corrientes. ¿Como qué? Por ejemplo, gastos corrientes: compra de combustible, que está en la genérica de gastos 2.3, compra de papelería, pago de personal, entre otros. No podemos mover el presupuesto de gastos de capital para financiar gastos corrientes. Eso es definitivo. Y también tenemos limitaciones y restricciones en lo que es modificar presupuesto que están en los programas presupuestales. No podemos sacar presupuestos de programas presupuestales para habilitar otros programas presupuestales, salvo ciertas excepciones que aquí nos dice. Y tampoco podemos sacar presupuestos de programas presupuestales para habilitar acciones centrales
o APNOP. Entonces, se ha trabajado este resumen de las modificaciones presupuestales. Para aquellos que desean este archivo, para los que desean este archivo, es un PDF y también lo tengo en Excel. En mensaje de esta publicación dejan su correo para poder enviarles este resumen de las específicas restringidas para el año 2023. Dejen ahí su correo y yo les voy a enviar a través de un mensaje. Volvemos a la presentación principal. Entonces, este es un resumen general de la Ley 31.638, Ley de Presupuesto del año 2023. Eso es todo por hoy.